hermanas, buenas tardes. Estamos aquí una vez más, por la gracia de Dios. Estamos aquí para seguir compartiendo con ustedes. Hemos estado por las últimas semanas hablando del tema del sufrimiento, algo que tal vez encaje en este tiempo, en lo que se está viviendo en el mundo entero. Y bueno, queremos seguir compartiendo lo que la palabra de Dios nos dice, lo que nos habla a través de la historia de Job, a través de otras historias que vamos a ver el día de hoy, y que le pedimos a Dios que sea de bendición para cada uno de nosotros, para todo aquel que pueda oír este mensaje. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a orar pidiéndole a Dios que Él sea quien nos guíe. Bendito Dios, Padre amado, estamos una vez más aquí, delante de tu presencia, Padre, para compartir tu palabra. Bendito Dios, te damos las gracias porque ciertamente es un privilegio el poder estar aquí. Ha transcurrido una semana más. Bendito Dios, y te damos gracias porque tú nos sigues guardando, porque tú nos sigues protegiendo, Padre, sin importar lo que esté pasando allá afuera, Padre. Te damos gracias y te pedimos que sí, que tu misericordia se siga extendiendo sobre tu pueblo, sobre aquellos que te buscan, sobre aquellos, Padre, que tal vez ya estén ahorita con la enfermedad, pero sabemos, Padre, que tú tienes el control de todo. Te pedimos por ellos, te pedimos por sus familias, te pedimos, Padre, por aquellos que están sufriendo, Padre. Padre, estamos aquí una vez más y pidiéndote que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos oriente a través de este estudio, a través de tu palabra, Padre, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Pidiéndote que seas tú quien nos hable, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y orientándonos en cada palabra, Padre, que salga de nuestra boca. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que tú nos guíes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, el sufrimiento, hemos hablado ya 3 semanas de este tema interesante, tema que tal vez algunos de nosotros no quisiéramos hablar del tema, pero sí, es algo interesante como Dios a través del sufrimiento puede hablar a nuestras vidas, puede hablar a nuestro corazón, puede hablarnos directamente. La semana pasada estuvimos viendo la historia de Job, un hombre que ciertamente sufrió, que ciertamente Dios permitió que así fuera con un propósito. Con un propósito, y hablamos de su historia, hablamos de sus pérdidas, hablamos de en sí cómo sucedieron las cosas, cómo en el transcurso de un día, 2, la vida de Job cambió totalmente. Nos hacíamos la pregunta si nosotros seríamos capaces de soportar algo así, si seríamos capaces o cuál sería nuestra reacción a algo que sucediera así en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿por qué estoy sufriendo? No sé si en este momento hay alguien que esté sufriendo, alguien que esté oyendo este mensaje, estas palabras. Pero sí, independientemente de eso, tenemos que ser conscientes que a través de la palabra, a través de lo que Dios nos quiere decir, hay esperanza en el sufrimiento. Lo vimos en la vida de Job y lo vamos a ver a través de otra historia el día de hoy. En el libro de Juan, capítulo 9, verso 1 al 3. Nos habla de una historia de que Jesucristo mismo está atravesando por un lugar y encuentra a una persona que sí está sufriendo. Pero antes de comenzar esa historia, quisiera hacer una pregunta que cada uno deberemos de contestar. No sé si venga a su mente algún momento, alguna circunstancia en la cual haya sufrido injustamente. Injustamente, ¿qué podríamos definir como injustamente? Tal vez en el pensamiento de Job fue
algo similar. Tal vez él pensó que por qué estaba sufriendo injustamente. Tal vez él, como lo describe la palabra, él vivía una vida recta, justa, delante de Dios. Tal vez en su pensamiento en ese momento vino, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? Tal vez en nuestra vida ha sucedido algo así. Tal vez no ahora, tal vez en el pasado. Tal vez llegará un momento donde lleguemos a pasar algo así en nuestra vida. Entonces es una pregunta que debemos de hacernos. Si hemos pasado por esa situación de sufrimiento, tal vez vino a nuestra mente el preguntar por qué Dios permitió este sufrimiento. Tal vez es una pregunta que nos hemos hecho algunas veces en nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, la historia de Job nos describe, y lo que hablamos la semana pasada es que Dios quería que Job aprendiera a vivir en la perseverancia. Ser perseverante ante las situaciones difíciles. Tener ese carácter de seguir adelante sin importar la situación. Al final de la historia podemos ver lo que sucedió en la historia de Job, a través de ese sufrimiento. Pudimos ver los amigos de Job, 3 amigos. 3 hombres amigos de Job que vinieron a buscarle, que vinieron a acompañarle, que vinieron a escucharle, que querían tal vez minimizar su dolor con su compañía, con su amistad. Pero vemos en realidad lo que sucedió después de que ellos estuvieron ahí. Lo juzgaron de una manera que tal vez, como quisiéramos decir nosotros, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Lo juzgaron. Pero pudimos ver todo eso en la historia de Job. El día de hoy queremos ver la historia de este hombre, un hombre ciego. Un hombre ciego que sí, ya tenía mucho tiempo pasando por esta situación. Y la palabra de Dios dice así en Juan 9, del 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, así como los amigos de Job, quisiéramos pensar que los discípulos, y hagamos esa pregunta, ¿quién preguntó? Fueron los discípulos de Jesucristo. Hacen una pregunta interesante, ¿quién pecó? ¿Fue él o fueron sus padres? La palabra dice que este era un hombre ciego de nacimiento. La respuesta, si él hubiera pecado, ¿cómo pudiese haber pecado si era de nacimiento? Entonces Jesucristo les contesta, no fue ni él ni fueron sus padres, sino que la situación que estaba pasando ese hombre tenía un propósito más allá de nuestro entendimiento. ¿Quién pecó? Dice, es la pregunta de los discípulos. Así como los 3 amigos de Job fueron rápidos para juzgar, así estaban los discípulos de Jesucristo en esta situación. De inmediato juzgaron, ¿fue él o fueron sus padres? Hablamos de que no necesariamente es prueba de nuestro pecado el que estemos pasando sufrimiento. Hablamos de la vida de Job porque era un hombre recto, perfecto. Entonces,
Job no estaba pasando esa situación porque haya pecado, sino que fue algo que Dios permitió. Pero este hombre, ¿por qué estaba pasando esa situación? Es la pregunta que de cierta manera hacen los discípulos. Pero Jesucristo les contesta, y no era ni por ellos, ni por el pecado de él, ni por el de sus padres. Era porque a través de ello el poder de Dios se iba a manifestar. Entonces podemos ver que a través del sufrimiento siempre va a haber un propósito. Un propósito para, independientemente del sufrimiento, sí. Vamos a pasar situaciones difíciles, pero Dios ahí tiene un propósito. Entonces, ¿en qué punto de nuestra vida nosotros nos convertimos en jueces en lugar de servidores? ¿En qué punto de nuestra vida nosotros hemos llegado a juzgar a alguien que está pasando sufrimiento en lugar de servirle de la manera que es necesaria? Debemos de ser cuidadosos en no llegar a ser jueces, simplemente jueces, al ver la situación de alguien que está pasando sufrimiento. Y no llegar a pensar inmediatamente, seguramente está sufriendo porque está en pecado. Debemos ser cuidadosos en lugar de llegar a ser jueces, mejor ser servidores. Entonces, algunas veces nosotros vamos a sufrir, sí, vamos a sufrir, pero con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Así como lo dice en estos versículos, para que las obras de Dios se manifiesten. Para que las obras de Dios se manifiesten en cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta sería si estamos dispuestos a sufrir un poco, para poder ver el poder de Dios en nuestra vida, para poder ver cómo Dios se manifiesta a través de esa situación. Ciertamente, como seres humanos, tal vez no estamos dispuestos a sufrir. Tal vez es un tema que tal vez ni siquiera quisiéramos hablar. Pero sí, es un tema que podemos aprender que a través del sufrimiento hay un propósito. Tal vez un propósito diferente para cada persona. Podemos ver que Job a través de su vida, una vida de bendición, una vida productiva, por mucho tiempo, no nos dice cuánto tiempo, a qué edad le sucedió esto a Job, pero fue una vida casi completa donde él estaba lleno de bendiciones. Y Dios dio la oportunidad de que pasara por esto. Vemos a este hombre, a lo contrario, una vida de sufrimiento, tal vez hasta este punto de su vida. Porque dice que era desde su nacimiento. Pero también con un propósito. Y igual en las dos historias, vemos que el propósito del sufrimiento era ver el poder de Dios. Era ver que se manifestara Dios en la vida de cada uno de ellos. Recuerda que aunque el sufrimiento no es siempre causado por el pecado, en ocasiones sí es la razón de nuestros padecimientos. Debemos de recordar que no siempre, el pecado no es siempre la causa de nuestros padecimientos, pero sí en ocasiones puede ser. Debemos de nosotros reflexionar en nuestra vida si estamos pasando alguna situación difícil. ¿Por qué? Si llegamos al entendimiento de que no le hemos faltado a Dios, de que no hemos caído en el pecado, entonces tenemos que preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando esta situación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene detrás de este sufrimiento para mí? Cuando lleguemos al entendimiento de eso, en realidad nosotros podemos
llegar al punto de depender de Dios en todo lo que venga. Vemos el sufrimiento nos lleva a ver la luz, una luz gloriosa. Sí, ciertamente vamos a pasar situaciones difíciles. Pero al final de esa situación vamos a ver la gloria de Dios. Totalmente en su esplendor. Ver la situación de Job, cómo al final de su historia Dios lo bendice, aún más de lo que ya lo había bendecido. Vemos a través de esta historia lo que, si continuamos leyendo Juan 9, en realidad lo que sucede cuando Jesucristo sana a este hombre. Es para que en realidad veamos la luz resplandeciente de Dios en nuestra vida. Sí, es sufrimiento, sí. Tal vez nos seguiremos preguntando por qué estoy sufriendo. Pero yo quisiera decirles que nos preguntáramos mejor para qué estoy sufriendo. Porque al final veremos el para qué. Vamos a ver 3 puntos interesantes. El primero es: el sufrimiento en ocasiones es causado por nuestro pecado. En ocasiones. Entonces, si sabemos que así puede ser, no podemos llegar al punto de juzgar a todos aquellos que están sufriendo. Porque en algún momento nosotros vamos a pasar por esa situación. Y también entonces seremos juzgados. Nos dice, en la época de Jesús la gente pensaba que si alguien sufría era porque alguien había pecado. El error de los discípulos no era pensar que el sufrimiento pudiera ser causado por el pecado. Si tú estás consciente de algún pecado en tu vida, Él te llama a arrepentirte, apartarte del pecado y volver a la comunión con Él. Ese es el llamamiento de Jesús. Si hemos fallado, si hemos pecado, Él nos pide que nos arrepintamos. Él nos pide que volvamos y busquemos de Él. Pero sí, en ocasiones puede ser que estemos sufriendo a causa de nuestro pecado. No necesariamente siempre. Pero el punto número 2 nos dice que el sufrimiento en ocasiones es causado por el pecado de otros. En ocasiones. Puede ser que estemos sufriendo por la falta de alguien más. Dice, el error de los discípulos tampoco estaba en pensar que el sufrimiento en nuestra vida a veces es causado por los pecados de otros. Ellos preguntaron si el sufrimiento de este hombre era causa de sus padres. Y Jesucristo fue claro. Dice, todos hemos causado dolor a otros por nuestros pecados. Todos padecemos, a veces también por los pecados de otros. Entonces eso nos debe de llevar a un punto de reflexión. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿En qué he fallado? Si es que he fallado. Y reflexionar en eso y en realidad estar a cuentas con Dios. Punto número 3. El sufrimiento no es siempre para castigar el pecado. A veces es para glorificar a Dios. Así como lo vemos en estas 2 historias. No era para castigar a nadie, sino era para que el poder de Dios fuera glorificado a través de cada uno de ellos. El error de los discípulos era pensar que el sufrimiento es siempre una consecuencia del pecado. Nuestro Salvador Jesucristo nos confirma aquí lo que hemos ya aprendido de Job. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino para que en realidad nosotros, como testigos de lo que hemos visto,
como testigos de lo que hemos oído de alguien más, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, podamos ver en realidad el poder de Dios manifestado en alguien. Entonces, tenemos una pregunta aquí. ¿Estás dispuesto a que Dios haga su obra por medio de tu dolor? ¿Estamos en realidad dispuestos a que Dios obre en nuestra vida a través del dolor y el sufrimiento? Job estuvo dispuesto. Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Job dijo, del vientre de mi madre salí sin nada y así me voy a ir. Pero bendito sea el nombre de Dios, siempre. En realidad estamos dispuestos a nosotros pasar por el sufrimiento para que Dios haga su obra en nosotros. Es una pregunta que nosotros debemos de hacernos cada día. Yo sé que el sufrimiento tal vez no nos guste. Yo creo que a nadie le gusta. A mí no me gusta. Pero sí, si nosotros estamos dispuestos a que Dios obre en nuestra vida, tal vez en algún momento vamos a sufrir. Y tenemos que estar dispuestos. Porque de otra manera entonces nos vamos a perder la bendición de Dios a través de ese sufrimiento. Sea cual sea. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas más que quisiéramos que cada uno de nosotros reflexionáramos en ellas. El perseverar en medio de la prueba demuestra que amamos al Señor. Esa es la batalla que tenemos que luchar. Si nosotros somos perseverantes en esas situaciones difíciles, y lo vamos a hacer si nosotros estamos confiando en Dios. Entonces, vemos la situación de Job, y a través de esa situación podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Amas a tus hijos más que a mí? Tal vez esa pregunta nos la está haciendo Dios o Jesucristo mismo. ¿Amas a tus hijos más que a mí? ¿Amas tu salud más que a mí? ¿Amas tus posesiones más que a mí? Si te quitara todo lo que tienes y yo fuera lo único que posees, ¿me maldecirías o me amarías? ¿Qué acaba de pasar por nuestra mente a través de estas preguntas? El responder cualquiera de esas preguntas tal vez es algo difícil. Tal vez es difícil para nosotros decir o hacer una comparación entre el amor de nuestros hijos y el amor a Dios. O el amor de nuestras posesiones y el amar a Dios. Tal vez porque estamos acostumbrados a tenerlo. Tal vez porque estamos acostumbrados a estar y abrazar a nuestros hijos. Pero ¿cuál sería nuestra respuesta si Dios nos hiciera una pregunta así? Tal vez Dios no se las hizo a Job esas preguntas. Pero a través de la situación yo creo que Job llegó a preguntarse algunas de estas preguntas él mismo. ¿A dónde estaba su amor? Pero nos dice la palabra que él no pecó en ningún momento. Él aceptó lo que Dios le había mandado. Y bendijo el nombre de Dios. La pregunta es ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? Así llega el momento, contestar esa pregunta. Dios nos ha revelado todo en relación con el sufrimiento y su propósito específico en cada uno de nosotros. Pero lo que nos ha revelado es suficiente para iluminar nuestras mentes y nuestro corazón. Y nos exhorta a confiar en Él.
Lo que Dios nos ha revelado es suficiente para permanecer firmes en su amor. Entonces nosotros debemos de considerar esos 3 puntos, estas 3 exhortaciones que vamos a ver a continuación. Hay esperanza. Esa es una de las exhortaciones de este tema. Hay esperanza. En el sufrimiento hay esperanza. No te rindas en medio de las tragedias e injusticias, ya sea que tú las hayas experimentado o las hayas observado en alguien a tu alrededor. Todo pecado y sufrimiento tiene un propósito en el plan de nuestro Señor y Salvador. Todo lo que pasamos en la vida. Recordemos lo que nos dice la palabra. Dice que aquellos que aman a Dios, dice que todas las cosas les son para bien. Todas. No dice si las cosas buenas o las cosas malas, si las situaciones difíciles o las situaciones de gozo y alegría. Dice que todas las cosas les son para bien. Aquellos que aman a Dios. Entonces sí, a través del sufrimiento hay esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Esa esperanza es el resultado de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Algo que nos exhorta este tema es a no pecar. No peques. En medio del sufrimiento, la incomprensión de su causa y el silencio de Dios al respecto, puede ser que sintamos que no hay comprensión, que no entendamos la causa, que no sabemos el porqué. Que tal vez sintamos que Dios está en silencio, que Dios no nos ha escuchado, que seguimos sufriendo. Pero aún ahí, no peques. Vemos lo que hizo Job. Y así nos lo dice la palabra, que él no pecó. Él recibió lo que venía de Dios. Y dijo, ¿y acaso recibiremos solo lo bueno y lo malo no? ¿Acaso solo nosotros estamos dispuestos a recibir solo cosas buenas? ¿Solo bendiciones? ¿Solo lo que a nuestro parecer es bueno? Y lo que se ve un poco malo, o se ve trágico, o se ve difícil, no estamos dispuestos. Pero, aunque nuestro pensamiento sea así, dice que no pequemos. Recuerda las promesas de la Escritura y mantente en oración cerca de tu Salvador. No peques. Tercer punto. Nos exhorta a que seamos misericordiosos. Dice, cuando veas la reacción de otros ante el sufrimiento, no actúes como los amigos de Job. Muestra la compasión, la misericordia y la ternura de Jesús hacia aquellos que sufren. Consuélalos con la consolación y la esperanza del Evangelio. Consuélalos, hazles saber que hay esperanza. Hazles saber que Dios tiene un plan, sí, aún en esa situación difícil. Dios está dispuesto a ayudarle. Dios tal vez permitió solo para que tengamos esa oportunidad de conocerle más profundamente. De una manera así como Job lo dijo al final de su historia. Dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros queremos en realidad ver a Dios? En realidad sentir y palpar su presencia a través de una situación difícil, a través del sufrimiento. Entonces, es mi oración que nuestra pregunta no siga siendo ¿por qué estoy sufriendo? Es mi oración que nuestra pregunta sea ¿para qué? ¿Para qué me está permitiendo Dios atravesar esta situación? Porque sí, Dios tiene un plan. Y hay esperanza a través de ese plan.
Hermanos, yo sé que es difícil, un tema que no queremos hablar de él, porque nadie, yo creo que le gusta el sufrimiento. Pero aún ahí Dios tiene algo para nosotros. Es mi oración que Dios los guarde, que Dios los proteja y que les siga bendiciendo a través de este tiempo difícil. Esperamos vernos pronto, hermanos, y que Dios me los bendiga.